nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar quiero recordarles que así como la vida es de paso y no hay nada seguro, así también estamos de paso en este lugar. En un principio, ya hace 7 años, cuando la dueña de este lugar quería incluso hasta ponerlo a mi nombre y yo no quise por no tener propiedad alguna. Quedó un comodato de por vida o hasta cuando yo tuviera bien entregárselo, pero si no, hasta la muerte. Y ahora es el caso que pues exige, influida ciertamente por la familia, los herederos, y exige que entreguemos. Claro que eso tampoco puede ser así a la carrera, porque hay que buscar otro sitio con calma, adecuado, accesible, y eso lleva tiempo. Entonces, ponernos a buscar y contar con la colaboración tanto espiritual y material para poder así continuar con este pequeño baluarte de la tradición, de la fe y de la verdadera resistencia. Y pues, y con un privilegio, hay que decirlo, sin orgullo, porque la verdad, la humildad es la verdad. Si vamos a hablar de resistencia, todos los que hoy, con justo título o sin justo título, afirman o presumen ser de la resistencia, pues aquí el primero, eyectado con prontuario de hechos en la fraternidad sacerdotal San Pío X, fui yo en el 2009, con previo aviso de un año antes, por lo menos, Monseñor de Galarreta, supuestamente amigo mío. ¿Por qué no me iba? Cuando empezaron a aparecer los ahora monseñores o monseñorcitos o como quiera, fue 3 años y medio casi después. Y es una falta de respeto, por muy obispo que sea, que un monseñor Williamson, o que un monseñor Ford, o que un monseñor Don Tomás, se vengan a apropiar de los hechos. Porque si están en la verdadera resistencia, supongamos que es falso, tendríamos que estar de acuerdo y ellos reconocer lo que no veían y que hicieron el juego estúpida e ignaramente, y que los padrecitos que siguieron y que ahora uno es de ellos obispo y que fue superior aquí, el padre y ahora monseñor Cendejas, el padre René Trincado, el padre Ortiz, por nombrar algunos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Entonces hay un respeto a la verdad. Y eso debe de ser parámetro. Y no que venga un Ricardo Sornosa ahora a reivindicar
porque está mangualado con un obispo que no se sabe si es Rosa Cruz, pero que obra como tal, aprovechando la religiosidad del pueblo. Y fíjense que no publicaron las fotos inmediatamente, sino después que lo dije yo públicamente. Cuando el padre René, maniático del internet y de las fotos, lo hubiera hecho a las 2 horas. O sea que querían como mantenerse así, no sabían qué hacer. Y no es por nada, pero Colombia es el único país más religioso de todo el mundo, de lo poco que queda de religión. Galat, con sus defectos, es el único catedrático en el mundo que ha enfrentado públicamente al Papa. Eso no ha existido en ningún país del mundo. Y ahora le quieren cerrar la universidad o quitarle persecución religiosa, que se defienda el viejo y que mueren en sus 13. Y que si les quieren sacar cuentos de mal manejo y lo que sea, comencemos por las otras universidades, que son puro negocio, incluida la Javeriana, que yo a veces digo la Gregoriana. En realidad, sí, vendría a ser la Gregoriana de Bogotá, porque es de los jesuitas, y es universidad pontificia. Pero es un puro negocio, donde ya no hay cátedra de la verdad, la de la Sabana, del Opus Dei, la misma cosa. Entonces, ¿qué? Pues bien, de todos modos, aquí estamos y el demonio fustiga duro. Pues Dios dirá, porque esto no es obra mía, es de Dios. Así que veremos a ver con fe, esperanza y caridad, a ver qué pasa. Y a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que a los imbéciles que se me pongan adelante, decapitados. Porque la estupidez no tiene derecho de magisterio en nada. Así de claro. Muchas cuestiones teológicas se hubieran resuelto así desde antaño. Porque el error no tiene derechos. Ni a ser tolerado. En materia de principios. Eso es liberalismo. Se tolera el mal de hecho en las personas, pero no en sus principios. Así que esa tolerancia de orden doctrinal en la materia que sea es contra natura, contra la inteligencia, y es pecado, por ende, contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Así de claro. Y esto no es el sermón. Perdón, ya me alargué, corto y paro aquí. Pues bien, entonces, a buscar y a ver qué pasa. Y vemos, mis estimados hermanos, entonces en el Evangelio de hoy, cómo los fariseos, doctrinalmente adversos, corrompidos, el doctor en la ley, legisperito, siempre hay un leguleyo, maestro, ¿cuál es el mandamiento? Le pregunta para tentarle, dice el Evangelio, porque preguntar es lo que corresponde. La ignorancia se mata preguntando al que sabe. Pero dice para tentarle, o sea, no para saber, para aprender,
sino para buscarle una caída, con la cual, leguleyamente, venirle con todo el imperio de una ley cuya letra mata cuando no está sustentada en el bien, la justicia y la verdad, lo cual es lo que procura la ley. Porque la ley no es la voluntad del legislador. Eso es una definición errónea, subjetivista, producida por el relativismo nominalista, que viene de hace siglos, corrompiendo los conceptos. Y si vamos a ver la mentalidad del legislador, no puede no ser sino que la del bien común que procura. Así de claro. Por eso no hay ley como participación de la ley divina, tanto en el orden natural como en el sobrenatural, y no como lo mal definía Suárez, ni como Lamas, discípulo de Guido Suárez, filósofos y doctores en la Argentina, el uno ya muerto, tratan de alambicar, y lo lamento. Aquí no los conocen, pero por allá sí se conocían. Y quieren decir, tratando de interpretar a Suárez como fiel a Santo Tomás. Error craso. Así de claro, y no voy a entrar en el tema, que podría entrar, pero no es el tema del sermón, ni una clase de derecho filosófico, ni nada de eso. Pero si hay leguleyos por ahí, que salgan. Pues porque también el derecho ha sido desde hace mucho tiempo corrompido, subjetivizado. Y por eso los derechos del hombre, porque ya no es la justicia la que sustenta el derecho objetivamente, sino la dignidad de la persona humana, que es muy distinto. Entonces se cambia el fundamento de las cosas. Pero a eso no se llega por generación espontánea, sino por una degradación intelectual, filosófica, teológica y jurídica gradual a través del tiempo. Y a veces no ha sido eso percibido con toda la claridad y contundencia, aún en las mejores universidades del mundo católico. Así que vean qué doctores tenemos. Pues bien, le sale el leguleyo y nuestro Señor resume toda la ley de Moisés y de los profetas, todo el Antiguo Testamento, en el amor, y el amor a Dios, verdad primera. Y por amor a Dios, amor al prójimo. Y el prójimo, todo ser humano, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios Padre, que es Padre de todos. Pero ya sabemos que si a Adán le salió un Caín, al mejor padre le sale un Judas. Entonces, si bien todos somos hijos de Dios,
por naturaleza al ser creados, e incluso las criaturas, no lo somos todos por adopción en el orden sobrenatural de la gracia, porque no participamos de su divina naturaleza, la cual la gracia nos participa. Y por eso en el orden sobrenatural, no todos somos hijos de Dios, porque no todos somos engendrados sobrenaturalmente en la gracia santificante divina, que nos hace otros dioses por participación. Entonces, nuestro Señor se lo dice muy clara y sintéticamente, y muestra cómo el amor está fundado entonces en ese precepto. Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, y por amor a Dios, al prójimo. Como si fueras tú mismo, como una prolongación de uno mismo. Porque ¿qué es mi prójimo? Todo el que me es semejante en la naturaleza humana. No son los gatos, ni los perros, ni las vacas, ni la divina naturaleza y el respeto imbécil, judaico-masónico, que le imprimen a esta sociedad de estultos. Perdónenme, este producto preserva el medio ambiente. ¿Y ellos qué hacen si no es contaminar? Pero nos vuelven todos tontos y medio budistas, porque tampoco se trata del amor al gato o al perro, ni a la mascota. Es el amor humano, en el semejante, en la naturaleza humana. Así que resulta que los perros y los gatos tienen más derechos que el ser humano. Vaya y atropelle por accidente un perro a ver el lío que se le arma. Y estúpidamente la ley le da la razón. Es que estamos todos imbecilizados a un extremo que no nos damos cuenta. Por eso hay que desimbelizar, ya no me sale la palabra, siendo imbéciles, dejar de ser tan imbéciles, con el conocimiento de la verdad. Porque nos tienen a todos tontos, a mí también, yo no me escapo. Pero hay que luchar contra esa imbecilidad de hoy día y con la ignorancia de siempre. Entonces, nuestro Señor resumió todo, porque el pueblo judío elegido había corrompido el precepto. ¿Quién es mi prójimo? No consideraban prójimo a los que no eran del linaje de Abraham. Eran miserables paganos, por idólatras. Y por muy idólatras era prójimo, pero hasta allá no se extendía el amor, y menos al enemigo. ¿Quién habla de amar al enemigo? Lo cual no hay que confundir que no hay enemigo, como decía estúpidamente el bonachón masón
Juan 23, no tiene enemigos la iglesia. Líbrame del mal. ¿De cuál mal? Si no hay enemigos. Y de la iglesia, y de Cristo. ¿Qué es el judaísmo? El enemigo número 1 de Cristo. ¿O ahora qué vamos a decir? El problema es teológico, doctrinal, religioso. Puntualicemos. Pero aún así hay que amar al enemigo y a los judíos y a todo el que sea por encima. ¿Por qué? Porque se le quiere que se salve y no que se condenen. Entonces proponerles siempre la verdad, de ser posible que la oigan, la escuchen o la acepten. Si no ponen obstáculo con tosudez. Por eso hay que amar aún al enemigo. Y no odiar, pero no por eso como salió Alejandro Ordóñez. Es usted homofóbico. Le dice el medio mariquita Betli, y me perdonen con ese flequillo, y después dice él, no, yo no soy promiscuo, pero no voy a negar que he hecho exploración. Sí, te midieron el aceite, idiota. ¿Qué estás diciendo? Y marica, que se respete, tiene 3 hijos. Y el otro dice, sí, claro, y por eso cuando yo era procurador, por sus cualidades profesionales, puse a muchos homosexuales. Pedazo de imbécil, ¿y por qué no poniste prostitutas que son más bonitas? Por sus cualidades profesionales. O se te está dorando la arepa, mijito. ¿Qué te pasa? Y no es homofóbico, el hombre está mal expuesto. Homosexual fóbico será, porque homofóbico es fobia al hombre. Hay que ser un tarado para tener fobia al hombre, a mi semejante. Y hay que amarlos a todos. Por la semejanza, pero no en su torcedura, que es muy distinto. Y entonces el Alejandrito, muy católicamente, diciendo, claro, porque hay que amar al hombre, pero aclare bien. Así que Beatricita, no te saltas y dices que tienes amigos, claro, homosexuales. ¿Y por qué no dices que tienes prostis amigas? Ahí sí te va a saltar la tigresa. Lamento mucho. Le va a arder esto a Beatricita, pero se lo merece para que se baje un poquito. Y la quiero, porque es una mujer que vale. Pero se desvía. Y como me ha dicho a mí personalmente que somos muy parecidos, pues entonces, por ser mi prójimo y la quiero, la corrijo. Y punto. Pero al pan pan y al vino vino. Es lamentable, pero es así. Y yo no quería hablar de esto, pero se me cruza. Y como son cosas que a uno le calan dentro, ¿qué van? Salen, afloran. Cuando uno habla de lo que hay en el corazón, ¿qué vamos a hacer? Entonces, quedó claro que ese amor en la caridad divina, teniendo a Dios por paradigma y referencia, sin Dios esa caridad se profana.
Y no es la caridad profanada de la que habló el máximo gnóstico e insuperable Borela, mucho más que un renegue, ¿no? Porque este no se hizo sufita, sino que era incluso patrístico y era trinitario. A tal punto que decía que se comulga para alimentar lo que yo tengo en mi ser más íntimo de divino. El tuerto de Borela. Que no fue a Ecón, a la ordenación de su discípulo Lechen, para no enfrentarse conmigo. Así es. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, esa caridad profanada, la verdadera, no la gnóstica, ni mucho menos la budista, que ama a los gatos y los perros, pero en definitiva la materia, eso es ilusión. Entonces, ¿a quién ama? La nada. Ese es el famoso budismo, del cual ahora en Occidente hasta los tuétanos. Y es obsceno además. Si no, vean todas las representaciones de esos falsos dioses, obscenas. Y el ritual sexual que hay. Por eso son unos expertos en materia de sexo. Que podría estar bien como técnica en el matrimonio. Ahí no me meto. Ni a explorar como este otro baby. Porque bueno, puedo salir quemado en esas exploraciones. Pero que terminan todas en su máximo exponente en una orgía homosexual. ¡Ojo! Pero bueno, entonces es la caridad católica y nada más. El amor a la verdad, el amor a Dios y por amor a Dios al prójimo, como a ti mismo, como una prolongación por la semejanza en la naturaleza. Natural. Y en la semejanza de la naturaleza sobrenatural ya son los que son hijos adoptivos de Dios por la gracia que inhabita en nuestros corazones y no como decía Nimio de Anquín, que hay algunos, incluso en la Argentina, buenos tradicionalistas que se han dejado vislumbrar, hablando en su pequeño libro de las dos inhabitaciones, que también es gnóstico y hegeliano, como él mismo se reconoce, no como gnóstico, pero sí como hegeliano. Y Hegel es el culmen del maestro Eckhart y de la gnosis en su punto metafísico sin tantos misticismos y mitologismos y secretismos. Y así nuestro Señor, una vez que le responde, también le responde. Esto es como un contrapunto, como el Martín Fierro, por ejemplo. Y por eso después nadie osaba preguntarle. No por preguntarle, sino por este contrapunte de choque dialéctico que hacía el fariseísmo casuista, o casuístico, o como se diga. ¿Y de quién
decís que es el Cristo Hijo de David. ¿Y cómo es de David si David dijo Señor? Si le dice Señor, ¿cómo le puede decir que es el Hijo? Y nadie pudo responder. Y de ahí nadie osó retrucarlo o replicarle. Les tapó la boca. Y ahí entonces le estaba mostrando la divinidad del Mesías, que si bien era hijo de David por la generación humana, o por la naturaleza humana, mejor dicho, que fue generado, pero de modo no biológico, sino por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, por la generación divina eterna del Verbo que después se encarna, es Dios. Ahí está sintetizada en ese retrueque que hace nuestro Señor su divinidad. Pero los fariseos no quisieron oír, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. El que no busca la verdad, el que conculca la verdad. Pecado grave contra el Espíritu Santo. Conculcar la verdad conocida, manifiesta. Y por eso es un signo de esta magna apostasía. Como el mundo de hoy conculca la verdad en todos sus órdenes, hasta en la estúpida moda. Porque hoy parecen no que se peluquean, sino que se trasquilan como motilando o peluqueando a locos. Sin nombrar muchas cosas más. Pero así es la moda. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces vemos cómo toda la religión se sintetiza en la caridad, pero no en la falsa caridad del modernismo humanista, sin Dios, que es la que quiere hoy imponer el Vaticano apóstata, francisquito, el hombre por el hombre. Y Cristo, un hombre más, muy maestro, muy profeta. Sí, como Mahoma o como Buda, pero no el Verbo divino, eterno, encarnado. El Dios católico no existe. Que me haga la preguntita Camilo Chaparro, a ver cómo lo voy a chaparrar. Porque yo no soy Alejandro Ordóñez. Y defiendo lo católico con la verdad católica. Y no por intereses políticos de un imbécil que todavía sigue pensando que se puede llegar a la presidencia y gobernar como católico. Si ni la misma actual jerarquía de la Iglesia te va a apoyar en eso. Porque está mangualada con los príncipes de este mundo para upar los principios del anticristo. Tanto político como religioso. No lo olviden, son dos bestias.
y la más importante con nombre y apellido: anticristo pseudoprofeta. La bestia de la tierra, que es la religión, y la bestia del mar, que es la política. No es uno, sino que son dos. Pero el anticristo pseudoprofeta tiene apellido, pseudoprofeta. Y no es la sirvienta del otro, sino que sirven los mismos ideales políticos para fraguar una religión humanista, universal, ecuménica, sin dogmas que dividan. En la apoteosis de la democracia, que es la religión antropoteísta, como decía Gómez Dávila. Pues bien, mis estimados hermanos, que no me siga alargando, el tema, como siempre, da para mucho y no quiero abusar de su atención. Pero hay cosas que hay que decirlas y por eso a veces uno, sin querer, queriendo, se extiende. Pero no hay muchos que así lo digan. Obispos, que yo sepa, ninguno. ¿Qué le queda a los curitas? Que los han educado sin criterio propio. Si lo que hay que tener es criterio propio, bien formado, es decir, hay que tener cordura. Pero eso es como el Kempis, pecado de orgullo. Hay que tener un criterio propio bien formado, no desformado, sino que tengo yo un robot. Por eso la Iglesia ha caído en su parte humana, porque son unos imbéciles sin criterio propio, lo que le diga la agenda del momento, judeo-masónica. Pero si a mí me forman que el criterio personal propio es malo, que la inteligencia es mala, puro maniqueísmo, que el sexo es malo, lo hizo Dios, es bueno, y no como me salió un tal Monet, Michel Monet, y digo el nombre porque me tiene harto. No sé si es suizo o francés, ya me olvidé. Que el pecado de Adán fue haber procreado como los animales. Entonces él cómo quería que saliera la generación humana, mirando la Adán a Eva. ¿Será? Pero es que hasta un padre barril benemérito pensaba eso. Entonces, ¿qué le puedo yo decir a este pobre Michel Monet? Si un santo sacerdote al cual venero, el padre Membiel, era de esa tendencia, por falta de teología. No fue un pecado de sexo, fue un pecado de soberbia, de orgullo, de determinar el bien y el mal como hoy se hace. Y no por engendrar los hijos a la forma de los animales. ¿Y para qué le hizo los miembros? ¿Para orinar? No. Entonces, ¿qué? Para ponerlos en tentación. A ver si de pronto iban por el camino equivocado. No, señor, no hay que ser tan idiotas y encima dice que duda de mi ortodoxia, pero si eres un hereje de pura cepa, ¿qué es lo que le voy a contestar?
Pero vean hasta dónde llegamos en el maniqueísmo diletante, materia mala. Todo lo creado por Dios es bueno, lo malo está en el desorden, en la desviación de las naturalezas de las cosas que no se encaminan a su fin por propio libre albedrío, y ahí sí por mal criterio propio. Pero esa es la ambivalencia de la libertad, que si yo no la uso para el bien, me voy para el mal, con culpabilidad y conocimiento de causa, y por eso el infierno. Y ya me alargué, pero bueno, excúsenme, de todos modos que estas cosas nos sirvan, mis estimados hermanos. Y que así nuestra caridad está en la verdad. Y la caridad supone la verdad, aún en la Trinidad. La primera persona el Padre, la segunda por vía de inteligencia el Verbo, y la tercera por vía de amor o voluntad del Espíritu Santo. Si no hay Verbo, no hay Espíritu Santo. Está claro, aún en la Trinidad. Aunque sean concomitantes y consubstanciales, pero esa relación de origen no se puede soslayar, sin soslayar la Trinidad. Por eso el voluntarismo está isofacto condenado. Y es una blasfemia, como decía Santo Tomás. Así pues, entonces, para amar hay que amar en la verdad. Y la verdad es Dios. Por eso, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Que la Santísima Virgen María nos ayude a que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.